Muy bien. Entonces, para recapitular un poco lo que estábamos diciendo, estamos hablando de arreglos de antenas y había una pregunta que planteaba un alumno que decía, ¿se pueden utilizar estas antenas también para hacer telemetría? Claro, sí es correcto, ¿no? La telemetría es básicamente el uso de estas antenas para transmitir información. Sí, es una aplicación que obviamente se puede hacer con este tipo de antenas. ¿Sí? Muy bien, entonces procedo a compartir la pantalla, esta vez para ver de primera mano la fuente donde habíamos sacado, donde he sacado yo esta información. Como les había comentado, es una fuente que se llama antenatheory.com. Y aquí pueden ver, estamos en una página web, ¿no? Que tiene la misma figura que yo he utilizado pues, en la diapositiva. Y bueno, nos explica, ¿no? Este tema de las tres antenas y además nos dice algo que nos va a aclarar más. Dice, el campo eléctrico de la onda puede ser escrito como, o sea, en términos generales, en un punto dado, en un punto dado cualquiera, el campo eléctrico obedece esta ecuación. Es epsilon elevado a la menos j por k, que se denomina vector de onda, multiplicado, pueden ver ustedes un paréntesis, vamos a colocar el paréntesis por aquí, un paréntesis que viene desde aquí hasta acá, que básicamente son las coordenadas cilíndricas del punto en cuestión, del punto donde yo quiero medir mi campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, es como que si del dibujo anterior nosotros tuviéramos aquí la necesidad de saber cuánto de campo eléctrico tenemos en un punto en concreto. En este caso, en este punto de acá, ¿no? Cuánto de campo eléctrico tenemos. Y estamos utilizando pues nuestras coordenadas esféricas, ¿no? Vamos a ver, creo que tenemos un chat. Ah, ya, sí, ¿no? Nos dice, en este tipo de antenas se considera en algo la modulación QAM, la potencia de salida del amplificador, o solo es en función de la frecuencia a utilizar. Ah, ya, referente a la potencia del amplificador, desde el punto de vista teórico, ¿ya? Uno puede estar trabajando con una antena dipolo hecha con varillas de aluminio o una antena de guía de onda que es tipo cavidad, una antena microstrip con las mismas condiciones. Sin embargo, en la vida real, desde el punto de vista material, cuando uno diseña, cuando uno trabaja con potencias de salida de amplificador bastante elevadas, uno tiene que migrar de la tecnología microstrip a otra tecnología, como puede ser, por ejemplo, la tecnología guía de onda, de manera de que, y lo mismo pasa con la modulación, ¿no? De que en vez de utilizar tres antenas impresas, como estamos viendo aquí en la figura, utilicemos el mismo arreglo, ¿no? Así, de antenas separadas, longitud de media onda, pero implementado en esta tecnología, así, si queremos decirlo más robustas, ¿no? Con guías de onda. Igual es lineal, pues están separadas lambda medios, pero nos garantiza de que van a soportar la potencia adecuada. ¿Ya? Entonces, esa sería la consideración en este tipo de antenas, ¿no? Estamos viendo un poco la topología. Muy bien, entonces vamos a continuar. Normalmente, además de la frecuencia, se habla del ancho de banda, del ancho de haz, del número de lóbulos principal y secundario. Cuando uno estudia antenas, uno tiene que ver los parámetros de las antenas, no solo la frecuencia, sino ancho de banda. También los lóbulos principal, secundario, los nulos. Hay una diversidad de parámetros que interesan a la hora del diseño de una antena. Y esos hay que satisfacerlos. Vamos a ver entonces. Vamos a regresar entonces al punto donde nos habíamos quedado. En la diapositiva nos habíamos quedado acá, pero yo tengo a bien compartirles esta página web porque aquí nos dice de dónde sale esta ecuación. O sea, si uno dice de dónde sale esta ecuación, la respuesta a esta ecuación sale de acá, de la ecuación general de campo eléctrico. ¿Ya?
pero nosotros no estamos interesados ahorita en hacer mucha matemática, sino utilizar la ecuación existente para generar algo. Y esta de acá es la ecuación de la salida, Y, la salida de la antena, donde tenemos, ya hemos identificado las partes, ¿no? M, pi, y coseno de teta. Entonces, es un ejercicio que lo pueden hacer incluso ustedes en su casa, ¿no? O sea, en su casa nada cuesta tomar una hoja de papel y plantearse la siguiente pregunta. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Yo tengo esta expresión que va a ser válido para la señal que recibe cada una de las antenas, ¿no? Z sub i, dice aquí donde aplica la flecha, Z sub i, ¿no? Para cada antena. Entonces, como son tres, ¿no? Yo puedo utilizar, pues, para Z sub 1, la expresión que tenemos acá, para Z sub 2, para Z sub 3. Este es lambda medios, 0 menos lambda medios, ¿no? Como son lambdas, el lambda del numerador y el lambda del denominador se van a cancelar las lambdas al final, ¿no? Se va a quedar todo en función de una sumatoria. Y van a darse cuenta de que la sumatoria de 1 a 3 se transforma en una sumatoria de menos 1 a 1, con la consideración de que hay un m, que es un contador, que es un número real, ¿no? Entonces, les había comentado, si esto lo metemos a MATLAB, nos da un patrón de radiación, que es el que estamos viendo aquí, ¿no? Este es en 2 dimensiones. Y esto nos indica que es directivo, pues en 90 grados. ¿No? Entonces, de la misma forma, nosotros en esta diapositiva, vamos a poner aquí, podemos mostrar el mismo resultado, dar una interpretación. Cada antena era isotrópica, pero el conjunto total es direccional. Interpretación de la figura anterior. El array es más receptivo cuando el ángulo de llegada es 90 grados, ¿no? Porque ven en 90 grados el máximo de la función. Cuando el ángulo de llegada es 45 o 135, la antena tiene un 0 de potencia. No importa cuánta potencia tenga la onda incidente, pero la antena va a tener 0, ¿no? Siempre en el caso en que el ángulo de llegada sea 45 o 135 grados, ¿no? Sin embargo, esto que hemos visto acá, esto de acá y esta figura de acá, desde aquí, el análisis que hemos hecho acá y esta figura de acá, no hemos utilizado para nada la multiplicación por los pesos W. Todavía no hemos usado esa multiplicación. Si nosotros empezamos a utilizarla, ¿no?, sobre el sistema que hemos tenido anteriormente, vamos a lograr un efecto. Esos pesos van a permitirnos lograr que las señales de las antenas se sumen constructivamente o destructivamente, dependiendo de las fases. Entonces aquí nos dice claramente, ¿no?, que esa sería la ventaja de utilizar los pesos. Y la figura nos dice, vamos a ver un ejemplo. Dice, digamos que queremos recibir señales desde un ángulo de 45 grados. Bueno, mejor creo que vamos a utilizar la página web directamente porque es más versátil, ¿ya? Esta les acaba de aquí. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Está en AntennaRise. Wasting methods used in AntennaRise. Vamos a ver Phase Arrays. Aquí está. Ok, entonces aquí está lo que estoy explicando, ¿no? Y si supongamos que queremos recibir una señal de 45 grados, como la figura 1. Entonces, en ese caso, nosotros queríamos tener una idea de qué fases nosotros vamos a necesitar en el array de antenas. Supongamos, y estoy leyendo, voy a poner mejor una flecha para que me puedan seguir. Estoy aquí. Supongamos que multiplicamos la señal de cada antena por un número complejo W sub i, que cancela el cambio de fase debido a la propagación de la onda. O sea, en algún punto va a cancelar la fase. Luego, cuando las señales de cada antena se sumen todas juntas en forma de salida del array, ellas se van a combinar coherentemente. O sea, si este señor WI hace que
se pierda el desfasaje entre ellas, cuando se sumen se van a sumar con coherencia, coherentemente. O sea, lo opuesto de que sumo dos señales y como una tiene una fase de 180 grados se cancela. Ah, no, no quiero eso. Con este señor hace algo de tal manera que las señales de cada una de las antenas se van a sumar siempre en fase. ¿Ya? Entonces dice que este es el principio fundamental que se utiliza en los phase arrays, también conocido como el beam steering. Este de aquí es una palabra que está bien de moda, beam steering, que significa conducir el lóbulo, pues, ¿no? Conducir el lóbulo de radiación. O sea, mover, variar, manejar el lóbulo de radiación, control de haz, mejor dicho, ¿no? Control de haz. Dice, ejemplo, supongamos que tenemos ahora un array de 5 elementos que están separados media longitud de onda entre ellos. ¿Ya? Las posiciones están dadas por. Entonces, este vector D, ¿saben qué es? Este vector D es el vector que me representa los espacios que hay entre las 5 antenitas que voy a tener. Y nos dice 0,0, n por lambda media. ¿Por qué? Porque estamos, repito, partiendo del supuesto en que solo estamos trabajando, alineando nuestras antenas en el eje Z. Y están separadas media longitud de onda una de la otra. El eje X y el eje Y son 0 para nosotros. ¿Ya? Es como que estuviéramos en el origen de coordenadas, pero solamente nos desplazamos en Z. Por eso ese vector tiene 0, 0, n lambda medios. ¿Ya? Entonces dice, sí, vamos a bajar un poquito por aquí para poder cubrir más. Ya, aquí. Donde está la flecha. Dice, if we want, si queremos que la raíz se mueva 45 grados, o sea, que el teta sea 45, entonces los pesos que podemos aplicar van a ser estos. Y dice, allá, si yo quiero un array de 5 antenas que me muestre predilección por recibir señales que llegan con ángulo de arribo de 45 grados, dice que lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los X de esas antenas por este número complejo, W sub n, donde W sub n es el peso para cada una de las antenas y obedece esta expresión, E a la Jn por pi por el coseno de teta sub d, que es lo mismo que E a la Jn pi por, en vez de coseno de teta sub d, como teta sub d es 45 grados, le ponen raíz de 2 sobre 2 porque es un triángulo notable, ¿no? Ángulo notable. Entonces, este numerito es el peso. Entonces aquí tenemos el vector de pesos. Entonces esta figura nos quiere decir, el primer peso es 1, el segundo peso para la segunda antena es este, el tercero para la tercera antena, el cuarto para la cuarta antena y este es el quinto peso para la quinta antena. Entonces esta figura o esta ecuación nos quiere garantizar de que si hacemos esta multiplicación por estos pesos, nuestro patrón de radiación, ¿saben qué? Va a ser este. ¿Y saben qué tiene esto de especial? Lo especial que tiene esto es de que en 45 grados tiene su máximo. O sea, se ha cumplido lo que pedía el problema, que demuestra la predilección por recibir señales que vienen con 45 grados de ángulo de arribo. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, muy bien, hemos logrado lo que nos pedía el problema. Hemos logrado el problema, nos decía 45 grados tienes que tener tu máximo local, ahí lo tenemos. Pero la pregunta es, ¿y profesor, qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces, esos son lóbulos secundarios. El lóbulo principal es el más grande que hemos visto. Pero uno dice, pero profesor, siempre que me han enseñado a mí lóbulos, siempre los he visto en diagrama polar y tenían otra forma. Ya, pero nada impide que uno dibuje los lóbulos en diagrama cartesiano. Y cuando uno lo dibuja en diagrama cartesiano, los lóbulos, o sea, el patrón de radiación de la antena, tiene esa forma, así. Profesor, ¿y por qué aparecen los lóbulos secundarios? ¿En qué parte de la ecuación me dice que tienen que aparecer? Bueno, no es evidente, pero estos son cosas que nosotros no hemos pedido, pero aparecen por la naturaleza de la ecuación. Esto de aquí aparece como en toda antena, lóbulos secundarios. Pero lo que nos interesa es esto de acá. Otra cosa que aparece sin que nosotros se lo hayamos pedido es mínimo o nulo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Quiere decir que si la señal le llega a este arreglo de antenas con un ángulo de 75 grados, no la va a detectar.
porque es un mínimo local, un nulo. Y lo mismo pasa con los otros ángulos, con 120 grados, por ejemplo. Le llega una señal y no la va a detectar. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuándo uso esto y por qué lo uso? Bueno, un ejemplo que podría ser, ¿no? Es si yo quiero comunicar dos puntos geográficos A y B de manera de que minimice al máximo la posibilidad de que alguien eh, me hackee la información del aire, ¿no? Porque yo puedo colocar una antena en el medio de dos edificios y por ahí pues puedo sacar la información, ¿no? Bueno, pues lo hago lo más directivo posible, ¿no? De manera que de otros ángulos va a ser difícil que capturen la información que estoy mandando por el aire, ¿no? Por eso le he dado directividad. Entonces, esas ecuacioncitas, esta ecuación de aquí, me genera lo más importante, que es nuevo ángulo a 45 grados. Y ahora vamos a generalizar. Esto que estamos viendo aquí es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben, como hemos dicho al principio, de que este señor viene de un DSP, de un microcontrolador, de un procesador digital de señales. Nada impide de que en el microprocesador yo haga un programa que haga que estos pesos de acá varíen de acuerdo a, digamos que el ángulo sea 45 grados, después de 2 segundos que sea 46 grados, luego 47 grados, luego 48 grados, llego a 360, luego empiezo nuevamente a hacer 1 grado, 2 grados, 3 grados, ¿no? 40 grados, y luego otra vez 45 grados, y estoy haciendo una vuelta en círculo, ¿no? Nada impide que yo haga un programa de computadora acá que haga que estos pesos estén en 45 grados por 2 segundos, 46, 47, 48, vaya cambiando dinámicamente. Si hago eso, pues básicamente lo que tengo es un efecto tipo radar, pues, ¿no? Cuando ustedes seguramente han visto, todos hemos visto, ¿no? En las películas, como la pantalla radar es así circular, y dentro de esa pantalla radar tenemos dividido esto así, y vemos cómo hay una agujita que va girando y nos va dibujando los objetos que están presentes. Vamos a intentar hacerlo así, ¿no? Hay una agujita aquí que va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, así, y nos va detectando si hay una embarcación, aparece en la pantalla la embarcación, pero la agujita siempre está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Así. Entonces es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que haríamos, el mismo efecto lograríamos si nosotros hacemos un programa donde los pesos W sean variables, ¿no? Es como que estamos en un barco y hacemos que la antena, le ponemos un motor, ¿no? Y hacemos que ese motor, el eje del motor, gire al mástil de la antena, ¿no? Y está dando vueltas a la antena, ¿sí? Pero eso es mecánico, ¿no? Si lo queremos hacer electrónico, ¿ya? Sin necesidad de que haya un movimiento físico, nosotros podemos hacer ese control de as conocido como el beam steering electrónicamente, ¿no? Controlando estos pesos W, ¿ya? Entonces, tengo un programa aquí que se los voy a mostrar. Es interesante ver la parte de programación también aquí. Tengo la sesión 8, programa 1. Vamos a ver aquí. Es un programa de MATLAB. Todo este programa que está aquí, ¿ya? Es del primer ejercicio, o sea, el arreglo de 3 antenas que da directividad máxima en 90 grados. Entonces, si uno coloca este programa en MATLAB, podemos esperar obtener esa figura. Entonces yo voy a colocar el programa en MATLAB, acá lo tengo. Y... ¿No está compartiendo la pantalla? Oh, perdón. Vamos a ver, un segundito. Ya debería... Ok, ahorita aparece entonces el programa y vamos a ejecutar. Tengo otros programas más que también se los voy a pasar, ¿no? En el aula virtual los voy a subir estos programas, de manera que ustedes en su MATLAB también los puedan copiar y verificar, ¿no? Pero ya la última parte de la clase, lo que vamos a hacer es ver el conjunto antena-amplificador, todo como un bloque transmisor, como una aplicación de radioenlace, para determinar
potencia de recepción, transmisión, atenuación en espacio libre, ¿no? Entonces, teniendo amplificador, antena, sabiendo array de antena y sabiendo link budget, podemos tener una idea más aplicativa de estos conceptos, que no son solamente matemática, ni es solamente diseño de circuito, ni es solamente simulación, sino también es un servicio, ¿no? O sea, una aplicación. Vamos a esperar entonces que cargue el MATLAB un segundo. Siempre demora cargando el MATLAB. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí, buenas tardes. Ingeniero, yo un tiempo estuve por una mina y en esa mina, por ejemplo, escuché, ¿no? Yo no estoy exactamente en eso, y me decía, ¿no? La importancia de usar LTE y ya cambiar, ¿no? Lo que es el sistema de radioenlaces y todo eso, ¿no? Y lo querían usar justamente con la finalidad de poder ya aplicar lo que es en el control de equipos móviles, ¿no? Como volquetes y otros equipos. ¿Por qué es tan importante, ¿no? ¿Y por qué el LTE exactamente? Ya que está cargando MATLAB, esa es una duda que tengo, ¿no? Sí, gracias por compartir la duda. Sí, en efecto, las prestaciones que ofrece LTE sobre los radioenlaces convencionales son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque nos permite un control directo, más fino, sobre cada uno de los equipos que deseamos monitorizar y controlar. Por otro lado, también pues para cada aplicación tiene su tecnología que le sirve, ¿no? En el caso de las minas hay recursos económicos para poder implementar el LTE y se debe hacer sin ningún problema y sin dudarlo. Pero por otro lado, hay otras industrias donde probablemente, debido a que hay menos cantidad de equipos, de que los datos que se quieren transmitir o el ancho de banda que se necesita no es crítico, o sea, la solución más directa es el radioenlace, ¿no? Sin embargo, considerando un radioenlace básicamente como el hecho de transmitir una información de un punto a otro con una frecuencia portadora, las técnicas que se utilizan tanto para LTE como para un radioenlace convencional, para dimensionarlo, para saber qué tipo de antenas comprar para el LTE o qué tipo de antenas comprar para un radioenlace, son similares. O sea, lo que vamos a ver dentro de poco va a ser básicamente cálculo de pérdidas de atenuación en espacio libre y cálculo de presupuesto, que son los fundamentos para dimensionar también las redes LTE. Entonces, el concepto que se va a dar ahorita, ¿no? Es de un caso de estudio que es radioenlace, pero que también es el fundamento para LTE. ¿Ya? No sé si ¿están viendo mi pantalla, por favor, o no se ve todavía? Sí, se ve. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces, tenemos aquí MATLAB, ¿no? Ya cargó. Y ahora vamos a correr un programa para poder ver sus
para poder ver cómo se desempeña. Y vamos a poner entonces un programa nuevo por aquí. Está más lento de lo normal. Ya no, está inicializando todavía. Qué extraño. En todo caso, mientras va inicializando, yo voy a colocar esta diapositiva del sistema de transmisión de radiofrecuencia. Un segundo. Sí, porque retomando la pregunta que ha hecho su compañero, ¿no? La ecuación básicamente que nos permite calcular la potencia de recepción es la que vemos en la parte superior. Cuando uno se pregunta hasta qué distancia funciona mi circuito o el amplificador que voy a diseñar, aunque sea en simulación con ese tránsito que yo les he dicho, hasta qué distancia va a transmitir, cuando uno quiere responder esta pregunta hay que utilizar esta ecuación. Esa ecuación se llama la ecuación de Friis y es una ecuación que me dice claramente cómo se relaciona la potencia recibida con la potencia transmitida, P sub T, ganancia de transmisión de la antena de transmisión, que es G sub T, y G sub R, que es la ganancia de la antena de recepción. ¿Ya? Lambda es la longitud de onda de la señal portadora, y en el denominador vemos 4πd, donde D es la distancia entre ambos puntos, ¿no? Transmisión y recepción. Muy bien. Vamos a hacer entonces uso de programa. Yo le he dado un copy-paste ahorita. Y es el programa 1. Fíjense, vamos a estudiar un poquito, ¿no? He definido la constante pi, he definido la ecuación 2pi sobre lambda, ¿no? Que es el exponente sobre la función epsilon. He hecho una conversión, simplemente para probar, de 45 grados a radianes, ¿no? Y para probar simplemente lo he puesto en la variable teta. Luego he asignado Z1, Z2, Z3 como unos contadores. Son los múltiplos de lambda medios. Ojo, estamos en el caso de 3 antenas colocadas, alineadas en el eje Z, separadas una de la otra, lambda medios. La del centro es como que estuviera en el origen del Z, por eso se pone 0. La superior es un lambda medios, la inferior es menos un lambda medios. Aquí se está definiendo la constante matemática epsilon, ¿no? Con este número que estamos viendo acá. Y ahora vamos a ver el tema de la ecuación. Si lo que yo quiero es sacar la figura que hemos visto en la diapositiva, si yo quiero sacar esta figura de acá, pues es lógico que tenga que definir el eje horizontal desde 0 hasta 180. Y eso se está haciendo con este vector, desde 0 hasta 180. Luego, las ecuaciones también me indican de que ese número de 0 a 180 son grados, pero yo tengo que convertirlo todo a radianes para poder trabajar. Entonces, deg to rad v1, a ese vector anterior lo convierte en radianes y lo asigna a una nueva variable que es teta. Entonces, ¿quién es teta? Teta ya pues va a ser el ángulo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, ¿no? Donde dice coseno de teta, a ese nos referimos. Y luego implemento cada una de las ecuaciones, ¿no? Vale decir y1, y2 y y3, ¿no? El épsilon, elevado al exponente respectivo, multiplicado por su z, ¿no? Tenemos z1, z2 y z3. Luego hago la suma, y1 más y2 más y3, se suma todo eso, lo divido entre 3 para normalizar, ¿ya? Y finalmente a todo eso le saco el logaritmo en base 10 y lo multiplico por 20, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la forma de convertir mi salida a unas unidades especiales que se llaman decibelios, que ya les he mostrado acá. En el eje vertical dice Y, entre paréntesis, dB, y esos dB son sinónimo de decibelios. Entonces aquí se convierte a decibelios, y esa sería la última línea. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver el resultado. Bueno, me pide
un nombre. Vamos a poner array 3. Ok. ¿Cómo que está indefinido? No entiendo esto. Creo que es un comando propio de MATLAB. Vamos a ver. En todo caso, lo pongo directamente aquí abajo. ¿Ya? Empieza a hacer sus cálculos. ¿No? El warning no importa y saca la figura. ¿Ok? Esa es. Esta figura que hemos sacado acá, entonces es la de las diapositivas. Y me dice pues de que en 90 grados tenemos el máximo de radiación y tenemos igual lo mínimo en 45. O sea, esto de acá es lo mismo que se ha generado aquí. ¿Ya? Se ve un poco la forma diferente porque en esta el eje vertical es de 0 hasta menos 20. En cambio aquí está de 0 hasta menos 50. Si ustedes le ponen 0 menos 20, ¿no? Les va a salir igualito, ¿ya? Lo mismo les va a salir igualito, ¿ya? Entonces, así como he ejecutado este programa, vamos a ejecutar otro. Clear all, close all, y vamos a coger este otro programa que tenemos aquí. Igual, es un programa 2, proc2.txt, y este de aquí me van a decir ustedes qué figura, qué representa su figura. Vamos a ver aquí, lo copiamos acá también. Ok, acaban de ver otra figura como resultado del segundo programa que he copiado, y esa figura se corresponde con la diapositiva, el array de 5 antenas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estudiado array de 5 antenas, ¿no? Ahí, este de aquí, con esta figura, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre esa figura y la anterior? No solamente la forma, sino de que esta nueva figura de acá hace uso de los pesos por primera vez. Y los pesos demuestran de que podemos cambiar ese ángulo de máxima directividad a otro que nosotros querramos. En este caso 45, que coincide aquí con este que es 45. ¿Ya? Entonces todas las ecuaciones de la teoría la hemos llevado a la simulación. Y como digo, el segundo ejemplo, digamos en esquemático, es igualito a este, pero no de 3, sino de 5 antenas. Y además, evidentemente, pues lo multiplica por los pesos W. ¿Ya? Entonces, quería saber si hay una consulta hasta aquí, por favor. Tenemos en el chat 2 consultas, ¿no? Dice, ¿para qué año se aplicaría la 5G en la industria en el Perú? Bueno, va a ser un despliegue paulatino, ¿ya? Probablemente a mediados o a fines del siguiente año vamos a ver un despliegue paulatino poco a poco. En la industria va a ser todavía un poco más largo, ¿ya? Incluso la pandemia lo está retrasando. No hay una fecha exacta que tengamos, ¿ya? Un comentario. Yo escuché que podía ser para entrar al IoT 5G, aporte mayor ancho de banda para envío de mayor data y por mayor conectividad de equipos. Podría ser para entrar al IoT 5G, mayor ancho de banda. Sí, definitivamente 5G es el fundamento, la piedra angular, los cimientos, no solamente para IoT, sino además para M2M, que es Machine to Machine Communication. ¿Ya? Para todo eso, los fundamentos son 5G. Pero ahora muchas veces uno los ve como entes independientes, ¿no? Dice IoT, bueno, y alguien dice, ¿no? Y ya tenemos IoT aquí, esta empresa tiene sus dispositivos IoT, pero como habíamos comentado en la clase anterior, aún no está estandarizado.
¿no? O sea, aún no se ha sacado la versión definitiva, por decirlo así. Se están haciendo pruebas, ¿no? Diferentes empresas invierten mucho dinero para sacar sus dispositivos compatibles al IoT, pero vamos a terminar esto, ¿ya? Pero todavía falta estandarizarlo, ¿ya? Muy bien, vamos a cerrar entonces el chat. Ok, nos quedan 3 minutos, no sé si hay alguna pregunta adicional, por favor, para hacer lo siguiente. Yo cierro la sesión y inmediatamente nos volvemos a conectar en el mismo link. Muy bien, cierro la sesión en este momento y nos conectamos entonces al toque en el mismo link.